Hay algo que la mayoría de las personas no pierde de golpe. Lo va cediendo poco a poco, sin darse cuenta. No en grandes decisiones, en pequeños momentos, en lo que permites, en lo que callas, en lo que toleras, aunque algo dentro de ti diga que no. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera sabes que lo estás haciendo, porque aprendiste a llamar madurez a lo que en realidad es desconexión, a llamar paciencia a lo que en el fondo es miedo, a llamar amor a lo que interviene. Realidad es abandono hacia ti mismo. Si esto te resuena, quédate aquí. No porque necesites una respuesta rápida, sino porque esto toca algo más profundo de lo que parece. Porque la dignidad no es una palabra bonita, es una forma de estar en el mundo. Y cuando no las tienes clara, tu vida empieza a organizarse alrededor de evitar perder a otros, en lugar de no perderte a ti. ¿Te ha pasado que sabes que algo no está bien, pero decides quedarte igual? No porque no lo veas, lo ves perfectamente, pero algo dentro de ti lo justifica. Bueno, no es tan grave. Tal vez estoy exagerando. No quiero hacer un problema. Seguro cambia. Y así te quedas un poco más. Un poco más en conversaciones donde no te sientes escuchado. Un poco más en relaciones donde te sientes pequeño, un poco más en dinámicas donde das más de lo que recibes, pero sigues esperando que eso se equilibre. Y en cada uno de esos momentos hay algo que se mueve dentro de ti. No es solo incomodidad, es una señal de que estás cruzando un límite interno. Pero en lugar de escucharlo, lo estás negociando. Y aquí es donde empieza todo. Porque la dignidad no se pierde cuando alguien te trata mal. Se debilita cuando tú te quedas donde sabes que eso no está bien para ti. Y esto no se trata de culparte. Se trata de entender. Porque nadie aprende a abandonar su propia dignidad por casualidad. Se aprende. Se aprende en momentos donde decir lo que sentías no era seguro. Donde poner un límite generaba distancia. Donde ser tú implicaba perder conexión. Y entonces tu sistema hizo lo que tenía que hacer. Se adaptó, aprendió a leer el ambiente, a anticiparse, a suavizarse, a callar ciertas cosas, a priorizar el vínculo, incluso si eso implicaba dejarte de lado. Y eso, en su momento, fue inteligente. Te ayudó a pertenecer, a sostener relaciones, a evitar conflictos que quizá no sabías cómo manejar. Pero con el tiempo, esa misma adaptación empieza a tener un costo, porque creces y sigues usando el mismo patrón, sigues priorizando la conexión incluso cuando esa conexión te desconecta de ti, sigues evitando el conflicto incluso cuando el conflicto sería más honesto que el silencio, sigues ajustándote incluso cuando eso implica traicionarte un poco, y ese un poco, repetido muchas veces, pesa. No de inmediato, pero se acumula en forma de cansancio emocional, en forma de resentimiento que no sabes bien de dónde viene, en forma de una incomodidad constante, como si algo dentro de ti no estuviera del todo en paz. Y eso no es casualidad, es tu sistema diciéndote algo, no con palabras, con sensación, con esa incomodidad que aparece cuando haces algo que no está alineado contigo. Pero aquí hay algo importante. Esa sensación no siempre es clara, no siempre es directa. A veces es confusa, porque está mezclada con miedo, miedo a perder, miedo a incomodar, miedo a que te vean distinto, miedo a quedarte solo. Y entonces pasa algo muy común. Confundes dignidad con ego. Piensas que poner un límite es ser duro, que alejarte es ser frío, que decir lo que sientes es exagerar. Y entonces eliges lo que parece más seguro, quedarte, adaptarte, esperar. Pero esa seguridad es engañosa, porque mientras más te adaptas para no perder, más te alejas de algo esencial, tu propio centro, y cuando te alejas de tu centro, empiezas a depender más de lo externo para sentir estabilidad, de cómo te tratan, de cómo responden, de si te buscan, de si te eligen, y eso te vuelve vulnerable de una forma muy específica.
no a los demás, a perderte a ti. Y aquí es donde entra algo que casi nadie relaciona con la dignidad, la dopamina, porque cada vez que recibes atención, validación, respuesta, tu cerebro lo registra como recompensa, pequeños picos, pequeñas confirmaciones de que todo está bien, y cuando no llegan, tu sistema lo siente, no solo emocionalmente, fisiológicamente. Se activa el cortisol, la alerta, la inquietud. Y entonces haces algo, escribes, buscas, te acercas, te explicas, intentas recuperar esa sensación de estabilidad. No porque seas dependiente, sino porque tu sistema aprendió a regularse así, a través del otro. Y eso conecta directamente con la dignidad, porque cuando tu regulación emocional depende tanto de lo externo, es más difícil sostenerte cuando algo no está bien. Es más difícil irte. Es más difícil decir que no. Es más difícil sostener el silencio cuando lo correcto sería no perseguir. Y entonces eliges lo que te feros calma en el corto plazo, aunque te desordene en el largo. Y eso se vuelve un patrón. Un patrón donde la validación pesa más que la coherencia, donde el miedo pesa más que la claridad, donde la necesidad de conexión pesa más que el respeto hacia ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a organizarse alrededor de eso. No desde lo que quieres, desde lo que temes perder. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones has tomado más por miedo a perder que por respeto hacia ti? No es fácil responder eso, porque implica ver cosas que no siempre quieres ver. Implica reconocer momentos donde te quedaste más de lo que querías, donde diste más de lo que era sano, donde callaste más de lo que era honesto. Pero también implica algo importante, entender que no fue porque no tengas dignidad, fue porque no te enseñaron a sostenerla, porque sostener dignidad no es solo saber que mereces, es poder tolerar lo que pasa cuando actúas desde ahí. Y eso es lo difícil, porque actuar desde dignidad no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente incómodo, a veces se siente solitario, a veces se siente como pérdida, porque no siempre recibes una respuesta inmediata que confirme que hiciste lo correcto. A veces lo único que tienes es tu propia claridad, y eso, si no estás acostumbrado, pesa. Pero también hay algo más profundo ahí, algo que no se siente de inmediato, pero que empieza a construirse. Una sensación distinta, no de euforia, no de recompensa, inmediata, de coherencia. La sensación de que, aunque algo duela, no te estás traicionando. Y eso cambia todo. Porque la dignidad no es lo que haces cuando todo está bien, es lo que sostienes cuando algo no está bien. Y aún así eliges no perderte. Y eso no es algo que muchos desarrollan, no porque no quieran, sino porque implica algo que casi nadie te enseña. Aprender a quedarte contigo, incluso cuando eso incomoda más que adaptarte. Y ahí empieza todo. Y quedarse contigo suena sencillo, pero en la práctica es de las cosas más difíciles que existen. Porque implica hacer algo que tu sistema no siempre quiere hacer. Sentir sin moverte de inmediato. Sentir la incomodidad de no escribir. Sentir el silencio sin llenarlo. Sentir la tensión sin correr a resolverla. Sentir la posibilidad de perder sin negociar contigo para evitarlo. Y ahí es donde muchas personas ceden, no porque no entiendan, no porque no lo vean, sino porque no toleran lo que se activa en ese momento, ese vacío raro, esa ansiedad leve pero insistente, ese impulso de hacer algo, lo que sea, para recuperar control. Y aquí es donde la dignidad se pone a prueba de verdad, no en grandes decisiones, en esos segundos, en ese momento exacto donde sabes qué sería más coherente contigo, pero también sabes que sostenerlo va a incomodar. Y entonces aparece una tensión interna muy clara. Por un lado, tu claridad. Por otro, tu miedo. Y si lo observas bien, ese momento define mucho más de lo que parece. Porque no se trata solo de si escribes o no escribes, si te quedas o te vas, si dices algo o te callas. Se trata de desde dónde lo haces. ¿Desde la necesidad o desde la coherencia?
Y eso cambia completamente la experiencia, porque cuando actúas desde la necesidad, hay urgencia, hay prisa, hay ansiedad, hay una sensación de tengo que hacer esto para que todo esté bien. Pero cuando actúas desde la dignidad, no hay prisa, hay claridad. ¿Puede haber incomodidad? Sí, pero no hay desesperación. Y esa diferencia es clave, porque la dignidad no elimina el miedo, te permite no obedecerlo automáticamente. Y eso es algo que se entrena, no se entiende y ya, se practica. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, cada vez que te das unos segundos más antes de actuar, cada vez que te preguntas, ¿esto nace de mí o de lo que temo perder? Y al inicio no siempre sale bien, vas a caer en patrones antiguos, vas a reaccionar desde la urgencia, vas a decir cosas que después notas que no eran desde tu centro, y eso está bien, porque esto no es perfección, es conciencia en construcción, es ir dándote cuenta cada vez más rápido. Antes reaccionabas sin ver nada, ahora reaccionas, pero lo notas después. Luego lo empiezas a notar durante, y con el tiempo empiezas a verlo antes, y ahí es donde cambia todo. Porque cuando lo ves antes, aparece la posibilidad real de elegir. Y elegir desde dignidad no siempre es lo más cómodo, pero sí es lo más estable, porque no depende de lo que pase después, no depende de si el otro responde como esperas, no depende de si todo se resuelve como te gustaría, depende de algo más interno, de si tú te mantuviste contigo. Y eso genera algo muy importante, confianza, pero no una confianza superficial, una confianza más profunda. La confianza de saber que, incluso en momentos incómodos, no te vas a abandonar tan fácilmente. Y eso cambia la forma en la que vives las relaciones, porque ya no entras desde la misma necesidad, ya no buscas que alguien te sostenga emocionalmente todo el tiempo. Ya no necesitas que todo sea claro y constante para sentirte tranquilo. Ya no interpretas cada silencio como una amenaza. Empiezas a estar distinto, más estable, más presente, más en ti. Y eso se nota, no porque lo digas, sino porque se siente. Las personas lo perciben, no como algo intimidante, sino como algo firme, como alguien que no está desesperado por agradar, que no está corriendo detrás, que no está negociando su valor en cada interacción. Y eso cambia dinámicas, porque cuando tú cambias la forma en la que te posicionas, las relaciones también cambian. Algunas se ajustan, otras se caen. Y aquí aparece otra prueba de la dignidad. Sostener lo que se cae sin correr a reconstruirlo desde la necesidad. Porque cuando algo se rompe o se enfría, tu sistema va a querer hacer algo, va a querer recuperar, va a querer explicar, va a querer arreglar. No porque esté mal, sino porque está acostumbrado a regularse. Así. Pero no todo lo que puedes arreglar, debes arreglarlo. Y esa es una frase que cuesta, porque implica aceptar que hay cosas que no dependen de ti, que no todo vínculo es para sostenerse, que no toda conexión es para mantenerse a cualquier costo, y que a veces lo más digno es no intervenir, es observar, es dejar que algo muestre lo que es sin forzarlo. Y eso al inicio se siente como pérdida de control, pero en realidad es todo lo contrario, es empezar a soltar la necesidad de controlar lo que no puedes controlar para sostener lo que sí depende de ti. Tu forma de estar, tu forma de responder, tu forma de tratarte. Y eso es mucho más poderoso de lo que parece. Porque cuando dejas de intentar controlar lo externo, tu energía vuelve a ti. Y esa energía ya no se va en sobrepensar, en anticipar, en perseguir, en corregir. Se queda. Y cuando se queda, empiezas a sentirte distinto, más presente, menos disperso, menos dependiente de lo que pasa afuera. Y ahí empieza a aparecer algo que muchas personas buscan, pero no saben cómo construir. Autorrespeto. No el autorrespeto que se dice en frases, el que se siente.
el que aparece cuando tus acciones empiezan a alinearse con lo que sabes que es correcto para caberado fin de las herbales. Aunque incomode, aunque duela un poco, aunque no tenga validación inmediata, y eso transforma la autoestima de una forma muy real, porque la autoestima no sube cuando todo te sale bien, sube cuando todo te sale bien. Te sostienes bien, incluso cuando algo no sale como esperabas, cuando no te persigues, cuando no te traicionas, cuando no te reduces para encajar. Eso se acumula y poco a poco construye una base que no depende de lo que pase afuera. Y esa base es la que permite algo muy importante. Elegir mejor, elegir desde claridad, no desde miedo. Elegir relaciones que no te exijan perderte. Elegir dinámicas donde no tengas que demostrar constantemente. Elegir espacios donde puedas ser tú, sin estar editándote todo el tiempo. Pero para llegar ahí, hay que atravesar algo que no siempre se habla. La incomodidad de dejar de ser quien fuiste para encajar. Porque cuando empiezas a actuar desde dignidad, dejas de encajar en ciertos lugares, dejas de responder igual, dejas de estar disponible de la misma forma, dejas de aceptar cosas que antes tolerabas, y eso mueve todo, pero también te acerca. Te acerca a algo que no es tan ruidoso, pero es mucho más estable. La sensación de estar en tu lugar, y eso no tiene precio. Y cuando empiezas a estar más en tu lugar, pasa algo curioso. Ya no todo te mueve igual. Cosas que antes te desordenaban completamente, ahora las ves distinto. No porque dejen de importar, sino porque ya no tocan el mismo nivel de urgencia dentro de ti. Y eso cambia la forma en la que interpretas lo que ocurre. Antes, un silencio podía sentirse como rechazo. Ahora puede ser solo un silencio. Antes, una distancia podía sentirse como abandono. Ahora, puede ser simplemente una señal. Antes, un cambio en alguien podía hacerte cuestionarte a ti. Ahora, puedes empezar a ver que no todo gira alrededor de tu valor, y eso libera muchísimo. Porque gran parte del desgaste emocional no viene de lo que pasa, viene de lo que interpretas que eso significa sobre ti. Y cuando tu dignidad no está firme, todo parece hablar de tu valor. Todo parece una señal de que no eres suficiente, de que hiciste algo mal, de que tienes que ajustar algo para no perder. Pero cuando empiezas a construir dignidad, esa interpretación cambia. No porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de tomarte todo como una evaluación personal. Y eso es clave, porque te devuelve perspectiva. Te permite ver a los demás como son, no solo cómo reaccionan contigo. Te permite notar que muchas cosas que antes sentías como rechazo, en realidad tenían más que ver con el otro que contigo. Sus tiempos, sus procesos, sus limitaciones, sus formas de vincularse. Y eso no siempre es fácil de aceptar, porque hay una parte de ti que quiere que todo sea claro, estable, seguro, que quiere saber exactamente dónde está parado, pero la vida real no siempre funciona así. Las personas no siempre son consistentes, no siempre comunican bien, no siempre saben lo que quieren, y tú dependes de esa claridad externa para sentirte estable, todo se vuelve más incierto. Pero cuando empiezas a sostenerte desde dentro, la incertidumbre no desaparece, pero deja de desorganizarte tanto. Y eso cambia tu energía. Ya no estás intentando resolver todo. Ya no estás leyendo cada señal como si fuera definitiva. Ya no estás construyendo historias constantes en tu mente. Empiezas a observar más y reaccionar menos. Y eso es poder. No poder sobre otros, poder sobre tu propia respuesta. Porque la dignidad no tiene que ver con controlar lo que pasa, tiene que ver con no perderte en lo que pasa. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque entonces ya no necesitas que todo salga bien para sentirte bien contigo. Puedes atravesar momentos incómodos sin derrumbarte completamente. Puedes sentir duda sin convertirla en desesperación. Puedes notar distancia sin entrar automáticamente en ansiedad. Y eso se siente como estabilidad, no perfecta,
pero real. Y desde ahí empiezas a relacionarte distinto. No desde la urgencia de que te elijan, sino desde la claridad de ver quién realmente está. Y eso cambia el tipo de vínculos que construyes. Porque cuando ya no estás buscando desesperadamente conexión, empiezas a notar mejor la calidad de esa conexión. Notas quién te escucha de verdad, quién está presente sin que tengas que perseguir, quién responde desde interés, no desde obligación, quién se queda sin que tengas que esforzarte por ser suficiente. Y eso es muy diferente, porque no es una conexión que depende de cuánto das, sino de cuánto coincide. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo se acomoda. Ya no necesitas convencer, no necesitas demostrar, no necesitas sostener dinámicas que te desgastan solo. Para no perder, empiezas a elegir. Y elegir implica algo que muchas personas evitan: renunciar. Renunciar a lo que no está alineado. Renunciar a lo que no es claro. Renunciar a lo que te hace dudar constantemente de tu valor. Y eso duele. Porque no solo renuncias a lo que es, renuncias a lo que esperabas que fuera, a la idea, a la posibilidad, a la expectativa. Y soltar expectativas es de las cosas más difíciles que hay, porque las expectativas no solo viven en la mente, viven en la emoción, en lo que imaginaste, en lo que proyectaste, en lo que sentiste que podía pasar. Y dejar eso, siente como perder algo que nunca existió del todo, pero que se sentía real. Y ahí es donde muchas personas vuelven atrás. No porque no entiendan, sino porque no quieren atravesar ese duelo. Prefieren quedarse en algo que no es claro, antes que enfrentar la incomodidad de soltar. Pero ahí es donde la dignidad se vuelve firme. No cuando todo está definido, sino cuando eliges no quedarte en lo que te mantiene en duda, constante. Porque vivir en duda constante desgasta más que una verdad incómoda. La duda te mantiene enganchado, la duda te mantiene esperando, la duda te mantiene invirtiendo energía en algo que no se define. Y esa energía la pagas tú, con atención, con emoción, con tiempo. Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a valorar algo distinto: la claridad, aunque no sea la que querías, porque la claridad te libera, te permite moverte, te permite soltar, te permite reordenarte, mientras que la ambigüedad te deja atrapado. Y aquí hay algo muy importante: no toda ambigüedad es mala, pero cuando una ambigüedad te desestabiliza constantemente, ya no es neutra, ya está tocando algo en ti, y ahí tienes dos opciones: seguir intentando resolverlo desde afuera o empezar a sostenerte desde dentro. Y esa elección define mucho, porque cuando te sostienes desde dentro, dejas de negociar tanto con lo que no te hace bien, dejas de quedarte donde no hay reciprocidad clara, dejas de invertir donde no hay respuesta, dejas de insistir donde no hay presencia, no desde el enojo, desde la claridad. Y eso se siente diferente, más tranquilo, menos reactivo, más firme. Pero también implica algo que no siempre se dice: aceptar que no todos los vínculos van a darte lo que necesitas. Y eso no significa que estés pidiendo demasiado, significa que no todo encaja contigo. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar forzar coincidencias. Empiezas a respetar más tus propios límites y los de los demás. Y ahí es donde la dignidad deja de ser una idea y se vuelve práctica. En lo que aceptas, en lo que ya no aceptas, en lo que eliges sostener y en lo que eliges soltar. Y esa práctica, aunque a veces duela, te devuelve algo muy importante: tranquilidad interna, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contigo todo el tiempo. Y cuando dejas de pelear contigo, empiezas a vivir distinto, más simple, más claro, más tú. Y eso cambia todo lo demás. Y en medio de todo eso hay un momento que cambia algo muy profundo. No es un momento dramático, no es un ya entendí todo, es más sutil. Es cuando te das cuenta de que ya no quieres negociar contigo, no porque te hayas vuelto más rígido,
sino porque empiezas a sentir el costo real de hacerlo. Antes negociar contigo parecía más fácil. Callarte para evitar conflicto, adaptarte para no incomodar, quedarte para no perder, explicarte para no ser malinterpretado. Parecía que eso mantenía todo en orden, pero ahora empiezas a notar algo distinto. Cada vez que haces eso, algo en ti se apaga un poco, no de forma dramática, de forma silenciosa. Como si bajaras el volumen de tu propia voz interna. Y lo haces tantas veces que llega un punto donde ya no es tan claro qué quieres, qué sientes, qué necesitas. No porque no esté ahí, sino porque lo has ignorado tantas veces que se volvió difícil de escuchar. Y ahí es donde muchas personas se sienten perdidas. No porque no tengan dirección, sino porque dejaron de escucharse. Y eso está directamente conectado con la dignidad. Porque la dignidad no es solo cómo te posicionas frente a otros, es cómo te escuchas frente a ti. Si lo que sientes tiene peso o no. Si lo que necesitas importa o no. Si lo que sabes internamente lo respetas o lo negocias. Y cuando empiezas a ver esto, aparece una incomodidad distinta. No hacia los demás, porque empiezas a recordar momentos donde sabías y aún así te quedaste. Donde sentías y aún así te callaste. Donde intuías y aún así dudaste de ti. Y eso no es para castigarte, es para darte cuenta, porque en ese darte cuenta hay poder. El poder de empezar a hacerlo distinto, no perfecto, distinto. Y eso empieza en cosas pequeñas, muy pequeñas, tan pequeñas que muchas veces las pasas por alto, como darte cuenta de que no quieres responder algo y no responder de inmediato, como notar que algo no te gusta y no justificarlo automáticamente, como sentir incomodidad y no taparla con distracción. Eso parece mínimo, pero no lo es, porque ahí estás recuperando algo, tu referencia interna, esa parte de ti que sabe, incluso cuando no tiene todas las palabras, esa parte que siente antes de que la mente explique, esa parte que detecta lo que está alineado y lo que no. Pero para escucharla hay que hacer algo que no siempre es fácil. Bajar el ruido, porque el ruido externo y el ruido interno pueden taparla completamente. El ruido de las opiniones, el ruido de las expectativas, el ruido de lo que deberías hacer, el ruido de lo que se espera de ti, el ruido de lo que ves en otros y empiezas a comparar. Todo eso aleja tu atención de ti, y cuando tu atención no está en ti, tu dignidad pierde fuerza, porque ya no estás operando desde lo que sabes, estás operando desde lo que percibes afuera, y eso te vuelve inestable, porque lo externo cambia todo el tiempo, las personas cambian, las dinámicas cambian, las respuestas cambian. Y si tú cambias con todo eso, sin un centro claro, terminas adaptándote constantemente. Y adaptarte constantemente desgasta, porque nunca terminas de estar, siempre estás ajustándote. Y eso, aunque no lo notes de inmediato, genera algo, ansiedad, no siempre intensa, pero constante. Esa sensación de que tienes que estar atento, de que tienes que hacerlo bien, de que tienes que responder de cierta forma, de que tienes que mantener algo. Y esa tensión no es natural, es aprendida. Es el resultado de haber puesto tu referencia afuera durante mucho tiempo. Y aquí es donde la dignidad empieza a reconstruirse. No con decisiones grandes, con atención. Con la forma en la que vuelves a ti una y otra vez. Cuando te preguntas, ¿esto que voy a hacer realmente nace de mí? ¿O estoy reaccionando para evitar algo? Esa pregunta cambia todo, porque te saca del automático, te obliga a pausar, y en esa pausa aparece algo, claridad, no absoluta, pero suficiente. Suficiente para notar si estás actuando desde miedo o desde coherencia. Y cuando empiezas a elegir desde ahí, algo se reorganiza dentro de ti. Empiezas a sentir más estabilidad, no porque todo esté claro afuera, sino porque tú estás más claro, adentro.
Y eso es una forma de seguridad muy distinta. No depende de que otros se queden. No depende de que todo funcione perfecto. No depende de que no haya conflicto. Depende de que tú no te abandones. Y esa es la base de la dignidad. No permitir que el miedo a perder te haga perderte. No permitir que la necesidad de conexión te desconecte de ti. No permitir que la incomodidad del momento te haga traicionar lo que sabes. Y eso no se logra una vez, se sostiene, se practica. En cada momento donde algo se activa. Y aquí hay algo que marca un antes y un después. Cuando empiezas a sentir orgullo de cómo te sostienes, aunque nadie lo vea. Ese tipo de orgullo no es ego, es reconocimiento interno. Es darte cuenta de que, en un momento donde antes habrías reaccionado distinto, te quedaste contigo. Y eso se siente. Se siente como una pequeña expansión, como si algo dentro de ti se acomodara, como si te volvieras un poco más sólido. Y eso, repetido muchas veces, construye algo muy fuerte, una identidad que no depende tanto de lo externo, una identidad que no se mueve con cada cambio, que no se desordena con cada reacción del otro, una identidad más estable. Y cuando esa estabilidad empieza a aparecer, tu forma de vivir cambia. No necesitas tanto ruido, no necesitas tanta confirmación, no necesitas tanto control. Empiezas a confiar más, no en que todo va a salir bien, en que tú vas a saber sostenerte, incluso si no sale como esperabas. Y esa confianza es lo que muchas personas buscan, sin saber que empieza aquí. En cómo te tratas cuando nadie te está mirando. En cómo te sostienes cuando algo se activa. En cómo eliges cuando podrías reaccionar. Ahí se construye todo. Y cuando empiezas a confiar en que puedes sostenerte, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. No porque el mundo cambie de repente, no porque las personas se vuelvan más claras, no porque desaparezcan la decepción, la pérdida o la distancia. La diferencia es otra. Ya no vives cada movimiento externo como si definiera algo esencial sobre ti. Y eso da un descanso enorme. Porque una persona sin dignidad interna firme vive interpretando demasiado, interpreta silencios, interpreta gestos, interpreta demoras, interpreta cambios de tono, interpreta ausencias. Y no lo hace porque quiera complicarse la vida, lo hace porque su sistema está tratando de encontrar seguridad donde no la siente dentro. Entonces se vuelve hipersensible a las señales, busca pistas, analiza patrones, intenta adelantarse, como si, entendiendo todo a tiempo, pudiera evitar el dolor. Pero casi nunca funciona así. Porque no importa cuánto analices, si tu centro depende de lo que otro haga, diga o deje de hacer, siempre vas a sentirte un poco a merced, y vivir a merced de lo externo desgasta más de lo que parece. Desgasta la atención, desgasta el cuerpo, desgasta la autoestima, porque cada vez que tu paz depende de una respuesta, de una confirmación o de una conducta ajena, algo dentro de ti aprende esto. No estoy seguro si no me sostienen desde fuera. Y esa idea se mete en todo, en el amor, en la amistad, en el trabajo, en la familia, incluso en la forma en la que te relacionas con tus trabas, proyectos, con tu imagen y con tu propia voz. Por eso la dignidad no es solo un tema de relaciones, es una estructura interna. Es la forma en la que organizas tu energía, tu atención y tu valor. Si esa estructura está débil, cualquier cosa puede moverte demasiado. Si esa estructura está más firme, no porque no sientas, sino porque no te derrumbas igual, empiezas a vivir con otra postura interna. Y esa postura cambia más de lo que imaginas. Se nota en cómo entras a una conversación difícil. Se nota en cómo respondes cuando algo no sale como querías. Se nota en cómo escuchas un no, una distancia, una crítica o una falta de claridad. Antes, todo eso podía tocar una parte muy frágil. Ahora sigue tocando, pero no destruye lo mismo. Y aquí aparece algo muy importante. La dignidad no te vuelve invulnerable, te vuelve menos negociable,
menos disponible para dinámicas que te rompen por dentro, menos propenso a correr detrás de lo que te desordena, menos capaz de convencerte de que algo duele porque eres demasiado sensible, cuando en realidad duele porque no está bien para ti. Y esa diferencia es enorme, porque durante mucho tiempo quizá aprendiste a dudar de tus propias señales, a pensar que estabas exagerando, a creer que tal vez pedías demasiado, a suponer que el problema era tu intensidad, tu necesidad, tu forma de sentir, pero muchas veces no era eso. Muchas veces era que algo simplemente no te hacía bien. Y como no estabas del todo entrenado para sostener esa verdad, intentabas adaptarte en lugar de escucharla. Eso pasa mucho más de lo que parece. Personas que siguen en vínculos que las desgastan porque todavía no toleran el vacío que deja salir de ahí. Personas que se quedan en trabajos que las reducen porque todavía les pesa más el miedo que la coherencia. Personas que callan lo que sienten porque todavía asocian verdad con conflicto y conflicto con pérdida. Y todo eso tiene una lógica. No es debilidad, es aprendizaje viejo. Tu sistema quiere conservar lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no te hace bien. Por eso, muchas veces la falta de dignidad no se siente como algo obvio. No se siente como me estoy faltando al respeto. Se siente como costumbre, como una forma normal de funcionar. Como ese reflejo automático de tragarte lo que piensas, minimizar lo que sientes, justificar lo injustificable y seguir adelante como si nada. Y un día, sin saber exactamente por qué, te sientes agotado, no solo cansado, agotado, como si algo dentro de ti ya no quisiera seguir sosteniendo esa forma de vivir. Y ahí suele empezar el cambio, no cuando entiendes una idea bonita, no cuando lees una frase poderosa, sino cuando tu cuerpo ya no quiere seguir pagando el precio de traicionarte. Porque sí, cada autoabandono tiene un precio. A veces no se ve rápido, pero se cobra en ansiedad, en resentimiento, en desconexión, en una tristeza difusa, en esa sensación de estar haciendo todo bien y aún así sentirte mal contigo. Y eso tiene una razón. No puedes construir paz estable sobre una base de autoabandono. Puedes construir aparente funcionalidad, puedes construir imagen, puedes construir vínculos incluso. Pero paz, no. Porque la paz necesita coherencia, necesita que lo que sientes, lo que sabes y lo que haces no estén peleándose todo el tiempo. Y cuando sí se pelean, el cuerpo lo sabe. Por eso hay personas que viven tensas sin causa clara, como si siempre hubiera algo pendiente, algo por resolver, algo por cuidar. Y muchas veces lo que hay pendiente son ellas mismas, su voz interna, su cansancio real, su límite no expresado, su necesidad no reconocida. Todo eso queda postergado cuando no hay dignidad suficiente para sostenerlo. Y entonces vives resolviendo lo de afuera mientras lo de adentro se acumula, hasta que un día ya no da más. Y ahí es donde mucha gente confunde el despertar de la dignidad con frialdad. Porque cuando por fin empiezas a decir, esto no, así no, yo aquí no me siento bien, puede parecer que te endureciste. Pero no siempre te endureciste. A veces, por primera vez, te escuchaste. Y eso puede verse raro para quienes solo conocían tu versión adaptada, la versión que aguantaba más, la que siempre entendía, la que siempre daba el beneficio de la duda, la que siempre hacía espacio, para todos, menos para sí. Cuando dejas de ser esa versión, algo cambia en el entorno, y eso incomoda, porque tu cambio obliga a reordenar dinámicas que estaban sostenidas por tu exceso de tolerancia. Por eso la dignidad no solo transforma tu relación contigo, transforma la forma en la que otros pueden relacionarse contigo. Marca un nuevo estándar, no desde la soberbia, desde el autorrespeto. Y muchas personas no saben qué hacer cuando alguien empieza a autorrespetarse de verdad, porque ya no es tan fácil entrar y salir, ya no es tan fácil confundir, ya no es tan fácil tomar sin dar, ya no es tan fácil sostener una relación basada en tu paciencia infinita. Y aquí aparece una prueba muy silenciosa: ser digno sin convertirte en una pared, porque una cosa es desarrollar firmeza y otra es endurecerte tanto que ya nadie pueda acercarse. Eso también pasa. Después de mucho autoabandono,
A veces la persona despierta y se va al otro extremo. Ya no tolera nada, ya no confía en nadie, ya no da espacio, ya no se abre. No por dignidad, sino por defensa. Y aunque por fuera parezca fuerza, por dentro sigue habiendo miedo. Miedo a volver a ceder, miedo a volver a confundirse, miedo a volver a traicionarse. Pero la verdadera dignidad no necesita volverse hielo, no necesita cerrarse por completo, no necesita vivir a la defensiva, necesita algo más difícil: discernimiento, la capacidad de ver con claridad sin dejar de sentir, la capacidad de abrirte sin entregarte ciegamente, la capacidad de poner límites sin dejar de ser humano, la capacidad de irte cuando es necesario, sin convertir el retiro en castigo o actuación. Eso es mucho más maduro, porque no nace del orgullo herido, nace del centro. Y, cuando actúas desde el centro, no haces escenas internas tan grandes. No necesitas demostrar que ya aprendiste. No necesitas que el otro se dé cuenta de lo que perdió. No necesitas sostener una imagen de fortaleza. Simplemente sabes. Sabes lo que sí, sabes lo que no. Sabes cuando una dinámica te apaga. Sabes cuando una relación te exige demasiado a cambio de muy poco. Sabes cuando una situación empieza a pedirte que te traiciones para que normes sostenerla. Y cuando lo sabes, ya no puedes hacerte tanto el ciego. Eso también pesa al inicio, porque ver claro obliga a elegir, obliga a asumir, obliga a soltar ciertas justificaciones que antes te permitían quedarte donde no estabas bien. Pero también libera, porque nada desgasta tanto como saber y seguir actuando en contra de eso. Eso parte algo adentro. Y la dignidad, en el fondo, tiene que ver con dejar de partirte así. Dejar de dividirte entre lo que intuyes y lo que haces, entre lo que sabes y lo que permites, entre lo que eres y lo que muestras para no perder. Cuando esa división empieza a encerrarse, aparece una fuerza muy tranquila, no es agresiva, no es escandalosa, es una fuerza limpia, la fuerza de ya no necesitar explicarte tanto, de ya no suplicar claridad, de ya no insistir donde todo. El tiempo tienes que convencer, perseguir o aguantar demasiado. Y esa fuerza cambia tu presencia, tu forma de mirar, tu forma de hablar, tu forma de elegir, porque ya no estás tan descentrado por el miedo. Y cuando el miedo deja de mandar tanto, la dignidad tiene más espacio para aparecer, no como personaje, como verdad interna. Y esa verdad, aunque al principio incomode, empieza a darte algo que antes quizá buscabas en todas partes: reposo, no la pasividad de quien se resigna, el reposo de quien ya no está corriendo detrás de sí mismo para recuperarse cada vez que se traiciona. Ese reposo vale muchísimo, porque desde ahí empiezas a ver más claro no solo a los demás, también tus propias repeticiones. Empiezas a notar qué te sigue tentando a salirte de ti, qué tipo de trato todavía intentas justificar, qué tipo de ausencia todavía te engancha, qué clase de dinámica todavía confundes con amor, con oportunidad o con paciencia. Y notar eso, no para juzgarte, sino para comprenderte, es lo que empieza a romper de verdad los ciclos. Porque los ciclos no se rompen solo alejándote de ciertas personas, se rompen cuando entiendes qué parte de ti seguía dispuesta a quedarse ahí. Y esa parte es la que merece ahora toda tu atención. Y esa parte de ti no necesita ser eliminada, necesita ser comprendida. Porque durante mucho tiempo, esa versión que se quedaba de más, que aguantaba, que justificaba, que esperaba, estaba intentando algo muy simple: no perder el vínculo, no perder la conexión, no perder la sensación de ser importante para alguien, no perder la idea de que esto sí puede funcionar. Y eso es profundamente humano. El problema no es haber querido sostener, el problema es cuando, para sostener, te pierdes. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que dignidad es volverse distante, frío, inaccesible. Pero no, la dignidad no te desconecta de los demás, te conecta mejor contigo. Y desde ahí puedes conectar distinto con otros, sin arrastrarte, sin rogar,
sin sobreadaptarte, sin tener que reducirte para que alguien se quede. Y eso cambia todo, porque cuando tú estás conectado contigo, ya no necesitas tanto que alguien más te confirme que vales. Ya no necesitas tanto que alguien más te elija para sentirte suficiente. Y eso no te vuelve indiferente, te vuelve más libre. Libre para elegir, no para necesitar. Libre para estar, no para depender. Libre para irte, no desde el orgullo, sino desde el respeto. Y eso se siente muy diferente, porque ya no hay esa urgencia constante, ese impulso de resolver, de aclarar, de recuperar, de sostener lo que claramente no se sostiene solo. Y aquí es donde aparece algo que muchas personas nunca terminan de desarrollar: la capacidad de retirarse a tiempo, no cuando todo ya se rompió, no cuando ya estás agotado, no cuando ya diste todo y te quedaste vacío, a tiempo, cuando todavía estás bien, cuando todavía tienes claridad, cuando todavía puedes elegir sin estar completamente activado. Y eso es dignidad en movimiento. No esperar a que algo te destruya para darte cuenta. No necesitar que todo se vuelva evidente para actuar. Saber leer señales más sutiles. Esa incomodidad que aparece temprano. Esa falta de reciprocidad que empieza a notarse. Esa sensación de estar dando más de lo que recibes. Esa pequeña duda que no desaparece. Todo eso son datos. Pero si no tienes suficiente conexión contigo, los ignoras, los minimizas, los justificas, los explicas desde 1000 ángulos para no enfrentar lo que implican. Porque verlos implica elegir, y elegir implica riesgo. Pero no elegir también tiene un costo, y ese costo es mucho más silencioso, pero más profundo. Es el desgaste progresivo de tu cardes, autoestima. Porque cada vez que ves algo y no actúas en coherencia, algo en ti se debilita. No porque seas débil, porque tu sistema registra que no te estás protegiendo. Y eso genera una sensación muy específica: inseguridad interna. No porque el mundo sea inseguro, sino porque tú no sabes si vas a estar para ti cuando algo no esté bien. Y eso pesa más de lo que parece. Por eso hay personas que, incluso cuando están en relaciones estables, se sienten inestables, porque en el fondo no confían completamente en su propia capacidad de ponerse en primer lugar cuando sea necesario. Y sin esa confianza, todo se siente más frágil, más incierto, más dependiente. Y aquí es donde la dignidad empieza a tomar otra forma, no solo como límites hacia afuera, sino como compromiso hacia adentro. Un compromiso contigo, de no ignorarte tanto, de no minimizar lo que sientes, de no justificar lo que claramente no está bien para ti, de no quedarte solo porque da miedo irte. Ese compromiso es lo que construye una base real, no perfecta, real, y desde esa base empiezas a vivir distinto, empiezas a elegir distinto, no desde el impulso, no desde la reacción, no desde el miedo, desde algo más estable. Y eso cambia incluso la forma en la que te equivocas, porque sí, te vas a equivocar, vas a confiar donde no era, vas a dar donde no había espacio, vas a interpretar mal, vas a quedarte un poco más de lo que deberías, pero la diferencia es otra. Ya no te pierdes tanto en eso, te das cuenta antes, te corriges antes, te recuperas antes, y eso es crecimiento real, no evitar errores, reducir el tiempo que pasas desconectado de ti, y eso se entrena, no con teoría, con práctica, con cada momento donde eliges escucharte un poco más rápido, donde eliges no ignorar esa incomodidad, donde eliges no justificar lo que ya sabes que no está bien, donde eliges actuar, aunque no tengas toda la seguridad. Y aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. La dignidad no te garantiza que todo va a salir bien, te garantiza que pase lo que pase, no te vas a abandonar. Y eso es muchísimo, porque la mayoría de las personas no sufre solo por lo que vive, sufre por cómo se deja sola mientras lo vive, por cómo se juzga, por cómo se minimiza, por cómo se exige, por cómo se traiciona para sostener algo que no está bien.
Y cuando dejas de hacer eso, algo se ordena, no afuera, adentro. Y ese orden interno empieza a reflejarse en todo. En lo que aceptas, en lo que ya no aceptas, en lo que eliges, en lo que sueltas, pero sobre todo en cómo te sientes contigo. Más tranquilo, más claro, menos dividido. Y esa sensación es la base de todo lo demás. Porque desde ahí ya no necesitas tanto. No necesitas tanta validación. No necesitas tanta confirmación. No necesitas tanta respuesta externa para sentirte bien. Empiezas a estar más completo. No porque no necesites a nadie, sino porque ya no necesitas perderte para sostener a alguien. Y eso es dignidad de verdad, no una idea, una forma de vivir. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo que no es tan evidente, pero que lo cambia todo. Tu energía deja de estar fragmentada. Antes, una parte de ti quería irse, otra quería quedarse, otra quería entender, otra quería evitar conflicto, otra quería que todo funcionara. Y vivías en esa división constante, pensando una cosa, sintiendo otra, haciendo otra. Eso agota más de lo que parece, porque no es solo lo que haces afuera, es la tensión interna de no estar alineado, y cuando empiezas a actuar con más dignidad, esa división se reduce. No, desaparece por completo, pero ya no es constante. Empiezas a sentirte más integrado. Lo que piensas se parece más a lo que haces. Lo que sientes tiene más espacio en lo que decides. Lo que sabes internamente ya no se queda tan atrás. Y esa integración genera una sensación muy particular, ligereza. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no estás cargando contigo mismo. Ya no tienes que convencerte de cosas que no crees. Ya no tienes que sostener versiones que no sientes. Ya no tienes que justificar decisiones que sabes que no son para ti. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Energía que antes se iba en sobrepensar, en anticipar, en interpretar, en adaptarte, ahora empieza a quedarse contigo. Y cuando esa energía se queda, algo se activa. Claridad. Empiezas a ver más rápido, más claro, sin tanto ruido. Notas antes cuando algo no encaja. Notas antes cuando alguien no está realmente presente. Notas antes cuando una dinámica empieza a desbalancearse. Y eso te permite algo muy importante. No llegar tan lejos en lo que no es para ti. Antes, quizá necesitabas que algo se rompiera completamente para darte cuenta. Ahora, empiezas a ver antes. Y eso cambia todo, porque te ahorra desgaste, te ahorra confusión, te ahorra tiempo emocional. Pero también implica algo: dejar de romantizar lo que no es claro, dejar de construir historias donde no hay hechos, dejar de sostener expectativas donde no hay base, dejar de justificar lo que se siente inconsistente. Y eso duele al inicio, porque muchas veces no sueltas a una persona, sueltas la historia que habías construido, la idea de lo que podía ser, la expectativa de lo que esperabas que pasara, la versión que imaginaste, y soltar eso se siente como una pérdida real, aunque nunca haya existido del todo. Pero ahí es donde la dignidad se vuelve más profunda, porque ya no se trata solo de cómo te tratan, se trata de lo que tú decides creer, de lo que tú decides sostener. Y cuando dejas de sostener lo que no es claro, empiezas a vivir más en la realidad que en la expectativa. Y eso, aunque al inicio se siente más crudo, es mucho más estable, porque la realidad no necesita ser sostenida con esfuerzo, es lo que es, mientras que la expectativa necesita ser alimentada constantemente, con interpretación, con esperanza, con justificación. Y eso desgasta. Por eso hay personas que están emocionalmente cansadas sin haber hecho nada, porque han estado sosteniendo demasiado en la mente, demasiadas posibilidades, demasiadas explicaciones, demasiadas narrativas para no ver lo evidente. Y cuando dejas de hacer eso,
tu mente descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no. Estás intentando que algo sea distinto a lo que es. Y eso es paz. No la paz idealizada, la paz real, la que aparece cuando dejas de resistirte tanto a lo que ya estás viendo. Y aquí es donde muchas cosas empiezan a alinearse, no de forma mágica, de forma natural, porque cuando tú estás más claro, eliges distinto. Y cuando eliges distinto, tu entorno cambia. No porque el mundo cambie, porque tú ya no. Entras en lo mismo, ya no te enganchas con lo mismo, ya no toleras lo mismo, ya no interpretas igual, y eso filtra dinámicas, filtra personas, filtra situaciones, y poco a poco tu vida se vuelve más coherente. No perfecta, coherente. Y esa coherencia trae algo que no se puede forzar. Tranquilidad, no constante, pero más frecuente, más accesible, más disponible. Y desde ahí empiezas a vivir distinto. Ya no estás en alerta constante. Ya no estás buscando señales todo el tiempo. Ya no estás intentando sostener lo que no se sostiene solo. Empiezas a fluir más con lo que sí es. Y eso no es resignación. Es inteligencia emocional. Es dejar de invertir energía donde no hay retorno para poder invertirla donde sí hay vida, en lo que te suma, en lo que te construye, en lo que te conecta contigo. Y eso es dignidad aplicada, no como concepto, como práctica diaria. En cada elección pequeña, en cada momento donde podrías volver a lo mismo y eliges algo distinto. Y eso, repetido, transforma todo, no de golpe, pero de forma irreversible, porque una vez que ves, ya no puedes no ver. Y eso cambia la forma en la que te relacionas con todo. Pero aún hay algo más profundo que empieza a aparecer cuando sostienes esta forma de vivir, algo que no tiene que ver solo con relaciones, sino con quién eres cuando ya no estás intentando ser alguien para los demás. Y ahí, en ese punto, pasa algo que muy pocas personas experimentan de forma consciente. Empiezas a dejar de actuar para empezar a habitarte. Ya no estás pensando todo el tiempo en cómo te ves. No estás ajustando cada palabra. No estás midiendo cada gesto para no incomodar o no perder. Simplemente estás. Y eso, aunque suene básico, es profundamente raro hoy, porque la mayoría de las personas no están realmente presentes. Están interpretando, anticipando, adaptándose, corrigiéndose. Están actuando una versión de sí mismas que creen que va a funcionar mejor. Y eso crea una desconexión muy sutil, pero constante, entre quién eres y quién muestras. Y sostener esa distancia cansa. Por eso hay gente que, aunque todo esté bien, se siente agotada, porque no está viviendo desde sí, está sosteniendo una versión. Y cuando empiezas a soltar eso, la experiencia cambia completamente. No porque la vida se vuelva perfecta, porque tú ya no estás dividido. Y eso se siente en cosas muy simples, en cómo te sientas sin necesidad de revisar el teléfono cada minuto, en cómo escuchas sin pensar tanto en qué responder, en cómo hablas sin editar cada sinteris, palabra, en cómo estás con alguien sin estar evaluando todo el tiempo cómo se está dando la interacción. Eso es presencia real, y la presencia es uno de los efectos más claros de la dignidad, porque cuando tienes dignidad, ya no necesitas sostener una imagen para sentir que vales. Ya no necesitas demostrar constantemente. Ya no necesitas compensar. Ya no necesitas estar haciendo algo todo el tiempo para justificar tu lugar. Puedes estar y eso es suficiente. Y ese cambio es enorme. Porque la mayoría de las personas no siente que su sola presencia sea suficiente. Siente que tiene que aportar, demostrar, sostener, entretener, cuidar, resolver. Y cuando no lo hace, aparece una incomodidad. Como si no estuviera haciendo lo necesario para merecer estar ahí. Y eso no es natural, es aprendido. Aprendiste que tu valor dependía de lo que hacías, no de lo que eras. Y eso se traduce en todo, en cómo trabajas, en cómo amas, en cómo te relacionas,
en cómo descansas incluso, siempre haciendo algo más, siempre dando algo más, siempre intentando sostener tu lugar. Y eso agota profundamente, porque no te deja simplemente existir. Pero cuando empiezas a recuperar dignidad, algo se reconfigura. Empiezas a sentir que no tienes que hacer tanto para ser suficiente. Y eso no te vuelve pasivo, te vuelve más selectivo. Empiezas a invertir tu energía de forma más consciente. Ya no das en todos lados, ya no respondes a todo, ya no te involucras en todo, eliges. Y elegir es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu atención. Porque entiendes algo que antes no era tan claro. Tu atención es limitada y donde la pones se construye tu vida. Si la pones en lo que no es claro, vives en confusión. Si la pones en lo que no es recíproco, vives en desgaste. Si la pones en lo que no te hace bien, vives en tensión. Pero si empiezas a ponerla en lo que sí tiene sentido, en lo que sí es claro, en lo que sí es coherente contigo, tu vida empieza a ordenarse. No porque controles todo, porque ya no estás disperso. Y eso cambia incluso la forma en la que te relacionas con el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde, dejas de compararte tanto, dejas de sentir que deberías estar en otro lugar todo el tiempo. Empiezas a estar donde estás con más presencia. Y eso reduce muchísimo la ansiedad. Porque la ansiedad muchas veces no viene de lo que está pasando, viene de la constante sensación de que deberías estar en otro lugar siendo alguien más. Y cuando dejas de vivir desde esa presión, tu sistema se calma, no de golpe, pero sí de forma progresiva. Empiezas a respirar distinto, a pensar más, claro, a sentir menos urgencia. Y eso se refleja en todo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de moverte. Pero hay algo más, algo muy importante que aparece aquí. Cuando ya no necesitas tanto demostrar, empiezas a ver con más claridad quién se acerca a ti por lo que eres y quién se acercaba por lo que dabas. Y eso puede ser incómodo, porque no todos los vínculos se sostienen cuando tú dejas de sobreesforzarte. Algunos se enfrían, algunos cambian, algunos simplemente desaparecen, y eso puede doler. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de sostener dinámicas que dependían de tu exceso. Pero ahí también hay dignidad, en no volver a ese exceso solo para mantener algo que no es equilibrado, en no volver a dar de más para no perder, en aceptar que lo que se sostiene solo vale mucho más que lo que tienes que sostener tú todo el tiempo. Y eso cambia completamente tu estándar. Ya no te conformas con cualquier tipo de conexión. Empiezas a notar la calidad, la presencia real, la reciprocidad, la claridad, la coherencia, y eso eleva tu vida. No porque te vuelvas exigente con los demás, sino porque dejas de ser flexible contigo. Dejas de ceder en lo que te rompe. Y cuando eso pasa, aparece algo muy importante: respeto. Pero no el respeto que otros te dan, el respeto que tú sientes por ti. Ese respeto silencioso que no necesita ser validado, que no depende de si otros lo reconocen, que se construye en cada momento donde eliges no traicionarte. Y ese respeto es el núcleo de la dignidad, no es una actitud externa, es una relación interna, una relación donde tú sabes que no te vas a abandonar tan fácil. Y esa certeza cambia todo. Porque cuando tienes eso, ya no entras a la vida desde la carencia. Entras desde un lugar más completo, no perfecto, completo. Y eso transforma todo lo demás. Pero todavía hay algo más. Algo que solo aparece cuando sostienes todo esto en el tiempo. No solo quién eres cuando estás bien, sino quién eliges ser cuando la vida vuelve a incomodarte. Porque la vida va a volver a incomodarte. Va a volver a ponerte frente a personas confusas, momentos ambiguos, silencios que activan cosas viejas, pérdidas que duelen,
decepciones que desordenan por un rato, situaciones donde una parte de ti va a querer regresar a lo conocido. Va a pasar. No porque estés haciendo algo mal, porque estás vivo. Y ahí es donde la dignidad deja de ser una idea interesante y se vuelve una forma de vivir. No en los días claros, en los días difíciles, en el momento en que te sientes tentado a volver a perseguir, en el momento en que quieres justificar lo injustificable para no aceptar una verdad, en el momento en que quieres volver a reducirte para conservar una conexión, en el momento en que quieres volver a callarte para no incomodar, en el momento en que quieres abandonar tu centro solo para sentir un poco de alivio. Inmediato. Ahí se ve lo que realmente has construido, no para demostrarte nada, para darte cuenta. Porque la dignidad no consiste en no volver a sentir miedo, consiste en no entregar tu valor cada vez que el miedo aparece. No consiste en no dudar nunca, consiste en no tomar cada duda como prueba de que debes salir corriendo detrás de algo o de alguien. No consiste en no sentir dolor, consiste en no convertir el dolor en permiso para dejarte de lado. Y eso cambia la vida entera. Porque una persona con dignidad no es una persona dura, es una persona presente. Presente para notar lo que siente, presente para escuchar lo que sabe, presente para no actuar en contra de sí misma, solo por la incomodidad del momento. Y esa presencia vale más que cualquier máscara de seguridad, porque la máscara puede impresionar, pero no sostiene. La dignidad sí, te sostiene cuando nadie te aplaude, cuando nadie te explica, cuando nadie te valida de inmediato, cuando tienes que atravesar un rato de vacío sin volver atrás. Y quizá esa es una de las razones por las que tan pocas personas la desarrollan de verdad. Porque desarrollar dignidad implica renunciar a placeres inmediatos que calman pero debilitan. La respuesta impulsiva, la búsqueda de confirmación, la necesidad de cerrar todo ya, la urgencia de ser entendido a cualquier costo. La costumbre de ceder para no sentir tensión. Todo eso calma por un rato, pero también te fragmenta. Mientras que la dignidad, aunque a veces incomoda al principio, con el tiempo, te integra. Y vivir integrado cambia todo, porque ya no estás dividido entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que sientes y lo que permites, entre lo que mereces y lo que toleras. Empiezas a parecerte más a ti. Y eso trae una paz que no siempre hace ruido, pero se nota. Se nota en cómo ya no corres tanto, en cómo ya no explicas de más, en cómo ya no conviertes cada silencio en una emergencia, en cómo ya no aceptas migajas solo para no sentir ausencia. Se nota en la forma en la que entras a una relación, a una conversación, a una decisión, con más centro y menos hambre. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando ya no entras desde hambre emocional, eliges mejor. Eliges mejor a quién acercarte. Eliges mejor cuándo hablar. Eliges mejor cuándo irte. Eliges mejor qué tipo de trato ya no estás dispuesto a normalizar. Y eso no te vuelve inaccesible. Te vuelve claro. Y la claridad también es una forma de amor propio. Amor propio real, no el que se dice bonito y se olvida en cuanto algo te activa. El real, el que se sostiene cuando duele, el que se nota cuando podrías volver a lo mismo y no vuelves, el que se confirma cuando eliges perder una fantasía antes que perderte a ti. Eso es dignidad, no es orgullo, no es rigidez, no es pose, es una fidelidad interna, una forma de decirte una y otra vez, incluso sin palabras. Yo también cuento. Lo que siento también importa. Lo que sé internamente no lo voy a traicionar tan fácil. Aunque algo me duela, no voy a construir mi vida desde el miedo a perder. Y cuando empiezas a vivir así, cambia también la manera en la que te miras. Dejas de verte como alguien que siempre tiene que corregirse. Empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a sostenerse. Dejas de sentirte tan a merced de lo externo. Empiezas a sentir un centro más propio. Dejas de necesitar tanto la mirada ajena para confirmar que vas bien. Empiezas a notar que hay una forma mucho más silenciosa y más estable de saberlo. La coherencia. Esa sensación de acostarte por la noche y saber que, aunque el día haya sido incómodo, no te abandonaste. Que quizá no resolviste todo, que quizá no obtuviste la respuesta que querías, que quizá algo terminó, algo cambió o algo no salió como esperabas, pero no te traicionaste para evitar sentirlo.
Y eso vale muchísimo, muchísimo más de lo que la gente imagina. Porque a veces lo que más destruye a una persona no es lo que vivió afuera. Es la cantidad de veces que se dejó sola por dentro para poder sostenerlo. Y cuando eso empieza a terminar, cuando empiezas a acompañarte mejor, cuando dejas de negociar tu centro, aparece una forma distinta de fuerza. No la fuerza que intimida, la fuerza que descansa, la fuerza tranquila de quien ya no está huyendo de sí mismo. Y tal vez eso es, en el fondo, lo que la mayoría busca cuando dice que quiere paz. No una vida perfecta, no un mundo sin decepciones, no relaciones sin complejidad. Busca dejar de pelear consigo todo el tiempo. Busca poder mirarse sin sentir que siempre está fallando en algo. Busca vivir sin ese desgaste de traicionarse en pequeñas dosis todos los días. Y la dignidad, cuando empieza a crecer de verdad, te acerca a eso. Te acerca a una forma de vivir donde ya no todo depende de lo que pase afuera, donde tu valor no sube y baja con cada respuesta, donde tu presencia no necesita justificación, donde tú no tiene peso, donde tú sí también lo tiene. Y desde ahí, la vida se vuelve más simple, no más fácil, más limpia, más honesta, más habitable, más tuya. Si algo de todo esto te tocó, no lo descartes rápido, porque a veces lo que más te mueve también es lo que más te está mostrando por dónde necesitas volver a ti. Y si quieres seguir explorando este tipo de profundidad, suscríbete. No por rutina, sino porque hay conversaciones que no te entretienen solamente, te ordenan por dentro. Si te nació, deja un like. No como gesto automático, sino como una forma de decirle al algoritmo que este tipo de contenido también merece espacio, porque hay mucha gente viviendo sin ponerle nombre a lo que siente. Y me gustaría leerte en los comentarios, no algo perfecto, solo algo honesto. ¿Cuál fue la parte donde más te viste? Y si conoces a alguien que siempre está para todos, pero casi nunca está para sí mismo, compártele este video. A veces, escuchar ciertas palabras en el momento justo no cambia todo de golpe, pero sí puede ser el inicio de una vida mucho más digna.